A ver, ¿qué pensarían si les dijera que para entender de verdad la moneda digital más revolucionaria, tenemos que viajar en el tiempo, y no un poco, sino más de 200 años atrás? Hoy vamos a analizar una conexión que suena, de entrada, increíble, la que une a Bitcoin con el viejísimo derecho consuetudinario inglés. Es que, piénsenlo un momento. De un lado tenemos la solemnidad de la justicia británica del siglo XVIII. O sea, estamos hablando de pelucas, togas, fideicomisos, cosas así. Y del otro lado está el mundo supermoderno, anónimo y descentralizado de Bitcoin, que se rige por código y criptografía. Parecen agua y aceite, ¿no? La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que estas dos cosas tengan algo que ver? Bueno, esa es exactamente la pregunta audaz que vamos a intentar desentrañar aquí. Y es una que, de paso, nos va a obligar a replantearnos qué son realmente los activos digitales y, bueno, qué lugar ocupan en nuestro sistema legal de hoy en día. Resulta que toda esta idea viene de una persona en particular, el Dr. Craig Wright. Y ojo, él no es cualquiera, o al menos eso dice. Él afirma ser ni más ni menos que Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. Y su argumento es fascinante. Dice que cuando diseñó Bitcoin, no lo hizo como un lejano oeste digital sin reglas, no. Asegura que se basó en una figura legal súper antigua, el fideicomiso inglés. Ok, para que podamos seguir el hilo, repasemos súper rápido qué es un fideicomiso. Es una figura legal donde una persona, el fiduciario, se encarga de administrar unos bienes para el beneficio de otra, el beneficiario. Y todo esto siguiendo unas reglas súper estrictas. Es, digamos, una pieza clave en el derecho de propiedad de países como Inglaterra. Bien, ¿y cómo se come esto en el mundo de Bitcoin? Según la teoría de Wright, es así. Los mineros y los nodos, ellos vendrían a ser los fiduciarios. Tienen la obligación de seguir las reglas del protocolo al pie de la letra. ¿Y el activo del fideicomiso? Pues el mismísimo libro contable, la blockchain. Y claro, los beneficiarios seríamos todos nosotros, los usuarios que tenemos bitcoins. Pero la clave de todo este argumento, el punto central, es un concepto que él llama fijación. La idea es que cuando un minero mete una transacción en un bloque, no está solo registrando datos, no, la está fijando legalmente. La convierte de ser una simple instrucción digital a ser un derecho de propiedad real, tangible, rastreable. Piénsenlo. Es como el equivalente criptográfico de ir a registrar una escritura de una casa en el siglo XVIII. Y claro, como se podrán imaginar, una teoría tan radical no se iba a quedar en un simple papel académico, para nada. Terminó donde tenía que terminar, en un tribunal. Y no en cualquier tribunal, sino en un juicio de altísimo perfil en el Reino Unido, donde la historia y la tecnología del futuro chocaron, pero con todo. El meollo del asunto en este juicio era la afirmación del Dr. Wright. Yo soy Satoshi Nakamoto. Y su argumento sobre el fideicomiso del siglo XVIII no era un simple dato curioso. No, era una pieza fundamental de su caso. Básicamente decía, miren, solo alguien como yo, con este conocimiento tan específico de leyes antiguas y de tecnología, podría haber creado Bitcoin de esta manera. Sin embargo, la cosa no salió como esperaba. La conclusión del tribunal fue, para ser suaves, demoledora. Después de revisar toda la evidencia, el juez llegó a una conclusión muy clara. Las pruebas de que el Dr. Wright no es Satoshi Nakamoto eran, y cito textualmente, abrumadoras. Y es que el tribunal fue desmontando su argumento pieza por pieza, de una forma sistemática. A ver, los documentos que presentó para probar su identidad, se descubrió que eran falsificaciones. Luego, su idea de que el formato de archivo de Bitcoin era como una obra literaria con copyright, el juez dijo que no, que era simplemente una idea funcional y ese no se puede proteger así. Y quizás lo peor de todo, el tribunal concluyó que ni siquiera entendía bien cómo funcionaban partes clave de Bitcoin y que sus trabajos anteriores en seguridad informática no tenían nada que ver con crear una criptomoneda. La verdad es que el lenguaje del juez Mayor fue durísimo, no dejó ningún espacio para la duda. Esta cita lo resume todo, y es muy fuerte, dice así. Los intentos del Dr. Wright de demostrar que es Satoshi Nakamoto, representan una mentira descarada
una elaborada narrativa falsa respaldada por falsificaciones a escala industrial, o sea, un golpe final y contundente. Con esto, se vino abajo toda la teoría que unía a Bitcoin con la jurisdicción de 178. Ok, entonces, con esa teoría histórica completamente descartada por la justicia, volvemos a la realidad. Y la realidad es que tenemos un problema mucho más complejo y, sobre todo, más urgente. La pregunta sigue en el aire. ¿Dónde y cómo encajan los activos digitales en los sistemas legales que tenemos hoy? Y esa es la gran pregunta que ahora mismo tienen sobre la mesa los tribunales y los legisladores de todo el mundo. Es el clásico problema. La tecnología avanzó a una velocidad increíble. Y ahora la ley va corriendo detrás tratando de ponerse al día. Y créanme, no son preguntas para nada sencillas. Por ejemplo, las Cortes del Reino Unido se están rompiendo la cabeza con dilemas fundamentales. A ver, legalmente, ¿un Bitcoin qué es? ¿Es una cosa en posesión, como un libro que podemos tocar? ¿O es una cosa en acción, como una deuda que solo podemos reclamar en un juicio? ¿O qué ley de qué país se le aplica a algo que por definición no está en ningún país? Estas son las verdaderas batallas legales que se están peleando ahora mismo. Pero atención, ya se ha dado un paso gigante. Los tribunales ingleses ya se pusieron de acuerdo en algo. Los criptoactivos, como Bitcoin, sí son una forma de propiedad. Y esto es importantísimo, porque significa que los dueños tienen derechos legales sobre ellos. El tema es que la pregunta del millón sigue ahí. Ok, son propiedad, pero ¿qué clase de propiedad? Es que no encaja del todo en ninguna de las cajitas legales que ya existen. Y para intentar solucionar este rompecabezas, la Comisión de Derecho de Inglaterra y Gales ha puesto sobre la mesa una propuesta súper innovadora. ¿Cuál? Pues crear de cero una tercera categoría de propiedad, una completamente nueva. La llamarían objetos de datos. La idea es genial. Sería un marco legal hecho a medida para los activos digitales, reconociendo que son algo diferente a todo lo que conocíamos. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. El caso de Craig Wright, con su historia de fideicomisos del siglo XVIII, nos demostró algo muy claro. Intentar meter a la fuerza la nueva tecnología en moldes legales muy viejos puede ser una historia interesante, pero al final no funciona. La tarea de verdad, la que es mucho más difícil y mucho más importante, es otra. Hacer que la ley misma evolucione, que se adapte para poder regular un mundo que sus creadores originales, simplemente no podrían ni haber imaginado.